Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, neutrinos. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola José Ignacio, buen día. Estamos en la misma franja horaria, ¿no? Accidentalmente, sí, estamos en la misma Franja franja horaria. horaria. Sí, sí. Bueno, vamos al grano. Hoy has decidido tocar un tema sobre el cual he tenido que hacer un curso acelerado de aquello que es indetectable casi, lo indetectable, ¿no? Entonces, me has propuesto algo que me parece fascinante, me parece muy importante estar hablando de esto en este programa y como siempre, esperando que impartas y que derrames sobre el mundo tu sabiduría sobre las cuestiones. Mira, lo voy a asociar para que la gente, y el tema lo dirás tú, lo voy a asociar con el último, se supone, bestseller de Dan Brown, que se llama El último secreto. Te ¿De tengo qué, mucha de qué paciencia, vamos a Juan. hablar? Te tengo mucha paciencia, Juan. Toda esta sorna, este humor, en fin. Bueno, yo te propuse hablar de algo que nadie habla. Esa es la regla, ¿no? Hablar de lo que nadie habla. Y te propuse, es que es una locura, pero bueno, te propuse hablar de neutrinos. Yo sé que esto es como una locura, elevado a una locura, pero bueno. Y efectivamente, solo para decir, los neutrinos son unas partículas elementales que son seguramente eh, casi las más desconocidas, junto al Higgs. Y la razón de fondo es que los neutrinos son muy difíciles de detectar. Y luego decimos por qué, ¿de acuerdo? Y tanto es así que cuando yo era muy jovencito y me quería ganar algún dinero extra, pues una vez acepté traducir un libro de un científico que se llamaba Jeremy Bernstein, que tenía el título en inglés, The Elusive Neutrino, y entonces yo le di vueltas y vueltas y vueltas. No había internet, ¿eh? ¿Y cómo lo traduzco? ¿Cómo lo traduzco? Y al final le llamé el neutrino esquivo. Esa es la palabra que yo escogí. Elusivo también sería correcta, entiendo yo, pero la palabra neutrino esquivo ya nos dice que es muy difícil de detectar. ¿Qué has averiguado de los neutrinos, Juan? Eh, todo lo que sabe la ciencia, lo que pasa es que he ido más allá. No, no. Bueno, me tienes que disculparme. Esta hora de la mañana siempre se cuesta, digamos, focalizar. No, digamos, lo que he visto a grandes rasgos, además ya hay mucha información, son estas características que son realmente asombrosas, ¿no? La posibilidad de que billones y billones de neutrinos están en este momento, nos están atravesando y no nos damos cuenta. La posibilidad de que esos neutrinos, que son tres, y tú los vas a explicar ahora, tienen una capacidad de, además de viajar, atravesar todas las cosas, eh, tienen la capacidad de mutar, de ir, digamos, mutando y cambiando mientras lo hacen. Y después, como esto es, mira, te lo voy a decir como los, este, como los comunicadores jóvenes nuevos. Esto es wow, wow. Estalla la cabeza. Exacto. Después
ahora antes de comenzar me estuve imaginando una piscina gigantesca en una instalación en el fondo del Ártico, donde de vez en cuando hay una pequeña señal luminosa y eso se supone que es un neutrino. Sí, sí, se han hecho detectores de neutrinos en lugares increíbles, en las minas de Sudáfrica, debajo del Mont Blanc, en Canfranc, en sitios increíbles se han hecho. Siempre, ¿por qué? Para apantallar todas las partículas que nos llegan del cosmos, para que nuestro detector no tenga señales de otro tipo, ¿no? Para intentar descubrir al neutrino. Esto que, perdona, que Bueno, te decía, lo leí, tú lo confirmas, creo que es una instalación japonesa, ¿no? hay Eh, varias japonesas, sí, 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 que tienen, sí, digamos, como una especie de grandes piscinas de agua pura. sí, señor. Se buscaban varias cosas, ¿eh? No solo los neutrinos, pero necesitabas un lugar sin influencias externas y en varias situaciones. Una situación fue descubrir si el protón se desintegraba, porque pensamos que era una partícula estable. Y después de muchos años y mucho dinero, pues no, nunca hemos visto un protón desintegrarse. O sea que... Pero bueno, eso es la ciencia. Ahora sabemos que el protón tiene una vida en media más mayor que el universo, que la edad del universo. Bueno, ¿por qué es tan difícil detectar un neutrino? Bueno, porque neutrino es neutro eléctricamente, no tiene carga eléctrica. Entonces, bueno, si pasa por ahí cerca otra partícula cargada, la carga eléctrica no se ve. Y tampoco tiene carga de color, no es como los quarks, o sea que tampoco interactúa de forma fuerte. No interactúa fuerte, no interactúa electromagnéticamente. Entonces, si te acuerdas, hay cuatro fuerzas. Sí, sí. Entonces nos quedan las otras. Y entonces dirás, las débiles, sí, las fuerzas débiles las tiene, pero son extremadamente débiles. Y por último, la gravitatoria. Pero claro, si casi no tiene masa el neutrino, entonces tampoco interactúa gravitatoriamente. Bueno, es que ha sido concebido para pasar desapercibido. Sí. Pero por otra parte, se produce a mansalva en el corazón de las estrellas, en el ¿Quién lo ha origen del universo. concebido? ¿Quién lo ha concebido? ¿Quién ordenó al neutrino? ¿No? Sí. O sea, ¿Quién se y esa inventó es el la gran, neutrino? ¿Quién se inventó el sí, neutrino? y esa es la gran paradoja, que una de las partículas más abundantes del universo es la que menos sabemos de ella. Es maravilloso, es Parece que esté maravilloso. diseñado para ponernos en nuestro sitio, ¿eh? Para que los humanos, mira, Para, chavalotes. para convertirnos definitivamente en detectives cósmicos. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué has pensado relacionado con ser indetectable? ¿Qué mira, qué referencias? sí, ser indetectable. Bueno, las personas a veces son indetectables, o sea, comencemos, digamos, por eso. Pero después, en otra escala, lo que me ha venido es que, siendo rigurosos, ahora guiémonos por dejar de lado todas las pruebas de la ufología, de todas las cuestiones y todos los demás, que hay miles de discusiones, etcétera. A día de hoy, más allá del SETI, que también, bueno, está esperando, no hay ningún elemento empírico serio y consensuado que pueda demostrar la existencia de extraterrestres. Desde mi punto de vista, que los hay, los Sí, hay, los hay, sí. pero no han sido detectados. Entonces, lo primero que, es decir, si eres riguroso, es un enigma, tómate la licencia, Sí, sí, digamos, sí. y Es una disculpa, gran ¿no? licencia. Gran licencia, sí. No, O no han sea, tú sido, dices que un neutrino es como un extraterrestre. en el sentido más riguroso, en el sentido más riguroso, sí, porque, no sé, yo no he encontrado pruebas rigurosas,
más allá de todas las habladurías, las teorías conspiranoicas, las cosas que si muchos pueden defender a la muerte, que si mira, aquí lo tengo, aquí está, todo lo demás, no. No, no, y estaba pensándolo en el balcón y pensaba decir, bueno, si alguna vez esto sucede, que sea muy evidente, que sea realmente como en las películas, ¿no? Que veamos las naves sobre toda la Tierra estableciendo un ultimátum al planeta. Yo creo que es mejor analogía la materia oscura, porque los neutrinos, a pesar de todo, sí que los detectamos, ¿vale? Cuesta Claro. muchísimo, pero los Mm. detectamos. Claro, materia oscura todavía no la hemos detectado nunca. Pero ahí pueden Es, jugar algún rol los neutrinos. había uno de los candidatos de materia oscura es neutrinos, pero no satisfacen todas las reglas que les pedimos a la materia oscura. O sea que no sabemos todavía lo que es la materia oscura. Pero haznos un Mira, pequeño resumen sí, vamos, va. sí, Y además te voy a hacer de científico. Ya me he pensado una cosa para que hagas de científico. no, no, Bueno, no, lo no, primero es no decir me cuatro pongas en cosas. aprietos. Sí, hombre, ¿cómo que no? Lo primero es decir algunos hechos históricos del neutrino, Sí, ¿no? Fue predicho en el año 30 por Pauli, Wolfgang Pauli, en 1930. Porque en un proceso faltaba energía y entonces habían ideas incluso de si la energía no se iba a conservar y demás, y él no, él propuso, dice, pero claro, no se ve nada, entonces tiene que ser neutro, tiene que ser ultraligero, tiene que ser... Iba dando las características del neutrino, pero solo por ausencia, no por claro. presencia, por ausencia. Fue detectado, imagínate, 26 años después, en el año 56, y se dio el Nobel por Kaun and Reines, se dio el Nobel en el año 95, o sea que tardó 65 años en darse el Nobel a uno de los dos, que el otro no estaba. O sea que el neutrino ya es una gran demostración de que la naturaleza tiene paciencia. No tiene prisa porque los humanos descubramos las cosas. Es muy poquito a poco. En el año 30 se predice, en el año 56 se encuentra, No hay por porque es allí muy difícil. neutrino, no hay un elemento, digamos, italiano, que decir No, que se le llamó el pequeño... la palabra inicial no fue neutrino, fue ligero, neutro ligero. Y luego la palabra neutrino ahora me haces dudar. ¿Quién la introdujo? Ah, la yo introdujo aquí alguien, tenía, claro. digamos, ¿cuál es el científico italiano? ¿Quién? ¿Quién? Fermi, no, ¿O Fermi. Fermi le llamó neutrino? Vale, ok. Enrico Fermi. Sí, Ok. y es una, bueno, una de las informaciones que tengo, no sé Sí, si es así, y decía que precisamente lo puso, tal como dices tú, pero del italiano, ¿no? O sea que sería claro, claro. neutrino, Porque era como el neutrón, pero mucho más ligero. claro, claro. Y, no, y el neutrón tiene interacciones, tiene quarks, hay Ujú, interacciones fuertes ahí dentro. ujú. Bueno, pues ahí ya sabemos cuándo fue descubierto por los humanos. O sea que es posterior el neutrino a haber construido el primer transistor de ordenadores, que es del año 47. Es casi contemporáneo con el descubrimiento del láser. Bueno, ¿qué más podemos decir de los neutrinos? Sí, una tontería. Si hay algún forofo a muerte de estos temas, eh, me gustaría deciros que la comunidad científica tiene un libro que está online y que siempre está actualizado con los últimos resultados que los humanos han encontrado. ¿Vale? Se llama en inglés Particle Data Book, que es el libro de los datos de las partículas, y lo pueden encontrar en una dirección de internet que se llama pdg.lbl.gov. Es decir, PDG es Particle Data Group, Data Book Group, y LBL es en un laboratorio y GOV es porque está en Norteamérica. Entonces, si alguien tiene muchísima curiosidad, tiene un libro de cientos de páginas donde está todo lo que los humanos sabemos. Eso Igual está pasa, bien, ¿verdad?
Genial, es extraordinario, no lo conocía. Pásalo para que todos puedan, bueno, algunos que se haya escapado, ponlo en los comentarios, por Vale. la Es dirección. súper técnico, ¿eh? Es súper Bueno, técnico. Viene bueno, todas las ecuaciones, viene todo y bueno, viene el resultado último y quién lo ha encontrado. vale. Ciencia. Bueno, tenemos varios oyentes que son matemáticos, así que Ok. Luego, tú has dicho que hay varias especies, ¿no? De neutrinos. sí. Y me ha sorprendido mucho, como siempre, esta terminología científica, así como hablamos de cosas como encanto, etcétera, que le han llamado sabores. ¿Puede ser? Sí, ¿Sabores? sí. Bueno, es el equivalente del quark que tiene sabores, ¿eh? Eh, ¿Y cuáles son? ¿Lo sabes? Sí, bueno, muón, ¿no? Puede ser, no. A ver, ¿cuáles son Sí, los neutrinos? sí. Neutrino electrónico, Sí, neutrino muónico muónico y tauónico. Y y tauónico. tauónico. Y algunos especulan que podría haber un cuarto, ¿no? También hay especulaciones. Entonces, bien, bien, ya veo que has leído un montón. Eh, No, apenas. la pregunta es ¿cuántas familias hay? ¿Cuántas especies hay? Y Y si esa se, y pregunta si se llevan bien, se como la llevan bien. familia. Sí. Y esa pregunta se resolvió en el CERN. Sí son ligeros, si son neutrinos ligeros. Y como sabemos que hay, la cota actual es de 3,046 familias. Lo sabemos porque hay una partícula que se llama Z que decae en fermión-antifermión, en caso este neutrino-antineutrino, y cada vez que se decae ahí aporta una probabilidad y entonces vemos exactamente cuánto vive la partícula y deducimos cuántas familias hay. Y hay un 3,046, 3 en la práctica. El otro es un error experimental. O sea que tenemos ya una pequeña certeza, que es que en el universo pues hay tres familias. Cuando yo estudiaba, la cota estaba en 6. Cuando yo estudiaba. Y todo era una batalla ya por saber si había 6 familias o menos. Me voy a morir después de saber que hay 3. Es el clima seco de Madrid. No estoy en Madrid, pero bueno. Ah, ah, Bueno, pero eres un neutrino, me dijiste que ibas a estar en Madrid. no, he ¿Ves, estado ves que eres indetectable? O sea, en León, en Badajoz, en todas partes, pero en Madrid no. ¿A ti no te impresiona esto de que venga la naturaleza con 3 copias y ya está? O sea, no sé. Es que parece o una o infinitas, pero 3. ¿Por qué 3? Es uno de los misterios, ¿no? ¿Por qué sí, 3? a mí sinceramente me sorprende y sobre todo, digamos, me sorprende la cantidad, me sorprende que tengan, digamos, una de las masas, si no me equivoco, bueno, más pequeñas, ¿no? Y que por otro lado no tengan carga eléctrica y que además ahora mismo estemos bajo una lluvia de neutrinos y que no nos apasione y no estemos pensando, por ejemplo, todo el día, digamos, en eso, porque yo creo que es un territorio además muy abonado para la ciencia ficción. Y me imagino que cualquier escritor de ciencia ficción, como cualquier escritor, pues siempre digo que los escritores tienen que estar suscritos a una revista de ciencia o saber ciencia. Es imposible escribir hoy sin tener, no sé, ideas elementales de ciencia. Entonces, eh, abonado para una ciencia ficción de high level, ¿no? Potente. Sí, sí, potente, potente. Bueno, Ya no bueno, ya no habrás escrito un libro, ¿no? tengo algún texto que no he publicado donde hablo de neutrinos. En forma Mira, de ficción no. sí, no, en forma de texto.
Sí. Yo, a diferencia de los escritores que cuando escriben quieren publicar, yo escribo y no publico, porque ¿para qué? En fin, te iba a poner un examen, vamos allá, Vamos. Juan, que ya va siendo hora de volver al Sí, 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 colegio. de examinarme, porque no puede ser que sea Entonces, el mal alumno. te voy a dar un dato y luego te haré una pregunta, ¿vale? Vale. El dato es el siguiente y lo vamos a pensar entre los dos, ¿vale? Eh, es que me río solo, De lo de que lo que vas ha a de pensar disfrutar. y de lo que pensará la gente. Dirá, wow, están como cencerros. Unas preguntas de partículas elementales a Vale. Juan. Bueno, pues mira, vamos al dato que te quiero dar, que es que un neutrón, que está hecho de 3 quarks, ¿vale? Decae, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico, ¿vale? ¿Ok? Eso es un dato que Sí, te doy. sí, es totalmente comprensible, sí. 900, una vida media de 900 segundos, eso es como decae un neutrón. Los neutrones, tarde o temprano, se convierten en protones, electrones y antineutrinos, ¿vale? Pero fíjate bien, el neutrón y el protón tienen quarks y van a su bola, y el electrón y el antineutrino son de la familia electrón, ¿no? Electrón y antineutrino electrónico, ¿vale? Uno es partícula y el otro es antipartícula, ¿vale? Y se supone que giran alrededor del núcleo, ¿no? No, 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 no. Esto ¿No? es una de las partículas del núcleo atómico. El neutrón y Ah, el protón vale, son vale, vale, partículas. Ahí vale, ya vale, estamos mucho más dentro del núcleo. vale, Esto vale, en ya el es... fondo. Sí, sí, más allá. Y esto pasa así, ¿eh? Un neutrón, ¡paf!, se desintegra en ellos. No, ya no hay átomo, ya no hay nada ahí. Más pequeño que todo eso. Y ahora viene la pregunta. Eh, un muón, que es de la otra especie, que no es la electrónica, es la muónica, se desintegra. Un muón positivo se desintegra en un electrón positivo, en un positrón, más un neutrino electrónico. Y ahora viene la pregunta, ¿más qué? Es decir, ahora te digo, muón se desintegra en electrón más neutrino electrónico, ¿más qué? Más Esa pregunta. un antineutrino. ¿Un antineutrino de qué especie? Ah, bueno, Eh, de eso ya, muones. De muones. ¿Por qué? bueno. Porque O el sea, muón se acerté que es un desintegra. antineutrino Sí, es. es antineutrino muón. Es decir, que el muón se desintegra en electrón, neutrino, positrón, neutrino electrónico y antineutrino muónico. Y ahora te das cuenta de una regla. El número de gente de la especie se tiene que conservar. Si es una partícula y su antipartícula, entonces se cancela el número de esa especie. Pero, por ejemplo, si hay un muón, pues tiene que haber al final el neutrino muónico, ¿vale? Es decir, que el número de gente de una especie dada debe mantenerse. Y el número de gente se calcula como los que son partículas menos los que son antipartículas, ¿vale? Luego ya te he enseñado el neutrón, que decae a protón más electrón y antineutrino electrónico, y el muón que hace electrón, neutrino electrónico, neutrino muónico. Y de repente hemos descubierto una ley, que es que el número de gente de una cierta familia se conserva. Y eso es una gran guía. Acabamos de descubrir una de las propiedades de las leyes que rigen el universo, que es que siempre se van a conservar el número de elementos de una especie. Eso, la palabra técnica es el número leptónico. Y lo Leptónico. conservamos. Se llama así, número leptónico, ¿vale? Porque el número leptónico hace referencia al número electrónico, el número muónico y el número tauónico. Pues nada, solo quería hacer este Bueno, bueno, ejercicio bueno, me salí más de o a menos bien, por lo través... menos imaginé. Sí, cómo no. Como no, hombre, que no me pongas tu examen de cosas tuyas, ¿eh? No, no paso, no saco ni el 2.
Bueno, y Eh, bueno, esa es la manera de... arte y literatura, ¿no? También. Sí, sí. Esa es la manera en que uno empieza a ver que observando la naturaleza muy detenidamente, empieza a descubrir que hay leyes subyacentes que la controlan. Entonces así hemos, poquito a poco, lo que llamamos el modelo estándar, obviamente los humanos lo hemos escrito y tiene como una propiedad dentro del modelo la conservación del número leptónico. Y hay muchas más cosas que hemos tenido que ir incorporando. Y no es fácil construir una ley que verifique todas las restricciones que uno encuentra. Bueno, ¿qué más has leído de los neutrinos? Bueno, hay muchas cosas, pero estuve haciéndome, digamos, preguntas o aproximaciones en el arte moderno, digamos, quién podría haber desde el punto de vista de su formación, de sus intereses, cuáles son los artistas que podrían haber imaginado este tipo de cosas y obviamente uno de los que no estoy seguro porque no lo sé, sé que estaba muy interesado en la ciencia, obviamente, pero uno de ellos es Dalí, ¿no? Obviamente, que podría haberse interesado por estos temas. Y después, en general, lo que digamos, las respuestas que he recibido de algunas consultas y todo son autores como Vasily Kandinsky, porque es decir, al, al, los más abstractos son los que quizá más pueden aproximarse, no sé si se han preguntado sobre neutrinos, pero sí que estaban informados de todo lo que estaba sucediendo contemporáneamente, claro, porque no olvidemos que durante toda la primera parte, de los primeros 50 años del siglo XX, todo el arte y la literatura está influido por lo que está pasando en la ciencia, ¿no? Es decir, lo crean o no, pero los grandes escritores y escritoras estaban informados y artistas. Entonces, claro, ahí aparecen nombres como Duchamp, que también nombres como Jackson Pollock, Yves Klein, por el uso del color, Fontana, que es un artista, ya sabes, El, que el que trabaja como... rasgaba. Exacto, que rasgaba, podríamos decir, bueno, una metáfora, ¿no? Estamos rasgando el último secreto, ¿no? Para introducirnos. Miró Malevich, Max Ernst, es decir, los surrealistas, creo que también podrían, es decir, como metáfora y gran licencia de que hay un montón de artistas, escritores, ahora podemos ser algunos escritores, que serían capaces y que han trabajado además sobre zonas desconocidas. Es decir, porque si algo hace la literatura, el arte, la especulación, incluso el ensayo y la filosofía, es por otros medios hacerse preguntas sobre las zonas desconocidas. Lo indetectable también, si nos ponemos un poco, bueno, flexibles, son las grandes preguntas que nos hacemos. Es decir, nos las hacemos, pero no hay consenso. Estamos ya con la época de las gripes. No hay consenso, ¿no? O sea que podríamos decir que las grandes... Además, me fascina, ahora mismo se me ocurre, me fascina digamos, caja de muñecas o, no sé, sí, babushkas, que van hasta el infinito, vale. Desmontas una, desmontas otra, desmontas otra, desmontas otra, desmontas otra. Y siempre hay una que es más pequeña. Sí. Déjame que meta cucharada en Dalí, porque yo recuerdo que Dalí estaba fascinado con los neutrinos. Pero la verdad es que no sé de dónde saqué esta idea. No sé si Bueno, es cierta o falsa. quizá Pero de su algo autobiografía. es posible. Pero que alguien le explicó que pasan muchísimos neutrinos por segundo por tu mano, ¿no? Indetectados, sin interactuar con tu mano. Pero es un hecho que están pasando. Están atravesando la Tierra sin parar, ¿no? Los neutrinos. ¡Wow! Y entonces eso le fascinó. Y, y luego la idea de que los pintores abstractos son candidatos a apreciar
lo que es un neutrino, me gusta mucho. ¿Sabes? Yo tenía un primo que estudió arquitectura, o tengo un primo que estudió arquitectura. Y cuando los dos estábamos en la facultad, pues teníamos nuestras discusiones de todo. Y me hizo leer el libro de Kandinsky, a ver si me acuerdo del título, El punto y la raya en el plano, me parece recordar. Y vaya comida de tarro, el punto y la raya en el plano, ¿eh? El peso, cómo afecta al cuadro el que esté en un sitio o en otro. Pero yo creo que sí, que los artistas un poquito conceptuales, un poquito abstractos, les encantaría saber que hay partículas indetectables, casi indetectables, ¿no? Después, dando un salto y, digamos, agregando barroquismo y especulaciones, los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon, No sé quién es, ¿eh? René, 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 René Guénon. René Guénon sí. es, bueno, un estudioso del esoterismo y de los sistemas, y que escribió un libro que en una época fue muy conocido, que se llamaba El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Bueno, tiene un libro que se llama Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, y curiosamente, digamos, comienza, ¿no?, la elaboración desde lo más primitivo hasta ahora, con el punto. El punto, el círculo, la línea, o sea que todos los símbolos que después vemos convertidos en la simbología de los planetas, en la simbología alquímica, en la simbología incluso de la ciencia, tienen su origen en determinadas, bueno, partículas elementales, podríamos decir, como el punto, ¿no? El hecho de fijar un punto, el hecho de hacer un círculo, y eso ya es el símbolo del sol, ¿no? O el hecho de poner una cruz y hacerla girar. Ujú. Bueno, sí, no, ya Bueno, sí, volvemos a neutrinos que volvamos a algo sensatos. me has ido a las Antillas directamente. Sí, ya, Sí, volvamos a algo sensato, los neutrinos. exacto. Ese es un chiste, claro. Es para una conversación donde dos estaban haciendo cualquier cosa y alguien dice, volvamos a algo sensato, hablemos de los neutrinos. Bueno, eh, los neutrinos, como todas las partículas, pueden tener masa o no tener masa. Pueden, pueden tener una masa en reposo. La diferencia es que en el caso de los neutrinos, siendo neutros y todo lo que tienen, tiene consecuencias muy importantes. Si no tuvieran masa, los neutrinos de cada especie se preservarían. Si no, oscilan entre sí, ¿vale? Y eh, esa es la primera consecuencia. Y la segunda, eh, bueno, la segunda consecuencia eh, es que si no tienen masa, necesariamente viajan a la velocidad de la luz. Esto es la relatividad. Si tienen masa, pueden viajar un poquito menos de la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, han habido experimentos donde se ha matado la gente, literalmente, ha pasado de todo. Entonces, quería dar un ejemplo de cómo los científicos pueden estar condicionados por su propio ego, sus ganas de descubrir algo grandioso. Y eso pasó en el año 2011, en un experimento que se hizo entre el CERN, en Suiza, y Gran Sasso, que está en Italia, cientos de kilómetros de distancia, donde se generaban neutrinos en el CERN y se detectaban en Gran Sasso, que es un túnel bajo la montaña. Y eso pasó en el 2011. El experimento se llamó Opera. Y detectaron ¿eh? que los neutrinos iban más rápido que la luz, lo cual está prohibidísimo por la relatividad. Entonces se hizo una controversia que no te puedes imaginar, pero claro, el artículo venía en parte del CERN, y el CERN es lo más serio que hay. Y entonces ahí se montó un pollo, un pollo.
a mí me llamaron para dar algunas charlas sobre los neutrinos siendo más rápidos que la luz y siempre ya, sin saber el resultado de la controversia, yo ya decía que seguramente Einstein tenía razón, lo cual era una forma de decir, no me creo el resultado de este experimento. Luego afloró que 70 personas del experimento no quisieron firmar el artículo. Estaban en desacuerdo con el artículo. Y se montó de verdad una controversia enorme, enorme. Y como suele pasar en una situación así, los muy buenos científicos del CERN empezaron a verificar todas las partes del experimento. Y se demostró que había una mala conexión en una fibra óptica que conectaba el reloj atómico. Desde que estaba fuera conectado tal, estaba mal conectado, sencillamente, y que cuando se conectó bien desapareció. Y fue una vergüenza pública para toda la gente que firmó ese artículo, fue una vergüenza. Entonces me gustaría que la gente lo sepa, para que sepan que sí que tenemos gente que son un poquito trepas, que quieren llegar más lejos, quieres tirar la mano más que la manga y que lo pagan. En ciencia se paga, porque tiene que ser reproducible. La ciencia es reproducible. Hay que volver a hacer el experimento, volverlo a hacer y encontrar lo mismo. Y si no, no es ciencia. Y Pero la ¿tú crees controversia de 2011 se cerró. que hay ese nivel, digamos, de, bueno, de rigurosidad absoluto en el sentido de decir, eh, porque es algo que se le puede ocurrir a cualquiera, es decir, ¿hay algo que pueda viajar más allá de la velocidad de la No. luz, aunque esté Bueno, prohibido por determinadas leyes? no, nunca hemos detectado nada así y le damos una palabra, les llamamos taquiones, si existieran, y la verdad es que ¿Irían más no, nunca rápidos que hemos la luz? encontrado. Los Bueno, taquiones. la palabra, si hubiera una partícula que fuera más rápida que la luz, le llamaríamos taquiones, porque es la palabra que se le dio, pero nunca hemos detectado un taquión. Nunca, nunca, Entonces, nunca, 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 nunca. el próximo programa es sobre taquiones. No, vamos cada vez más. O sea, si este es sobre neutrinos, el próximo tiene que ser sobre Bueno, taquiones. las teorías de taquiones te fascinarían, porque esos taquiones deberían ir a la velocidad de la luz siempre, pero podrían ir a más o menos. Es decir, lo que no Ah, podrían es cruzar la barrera de la velocidad de la luz. Nosotros no podríamos cruzarla hacia más de la velocidad de la luz y ellos hacia menos de la velocidad de la luz. O sea que esa sería, pero bueno, no se han detectado jamás, bueno, jamás. esos son peores, son, digamos, más Esos son todavía. peores, Son los pero no, peores. seguramente no existen, no existen. Nunca digas, ¿no? Oye, neutrinos en literatura. A ver, has dicho Bueno, que tenías to- referencias bueno, literarias. toda digamos, la ciencia ficción, aunque no he encontrado ninguna, eh, digamos, lo que no he encontrado es una novela específica que sí, cuestiones sobre temas indetectables, está en todo, digamos, en los grandes escritores de ciencia ficción, etcétera, y grandes misterios de distinto nivel, pero no sé, por ejemplo, claro, la máquina del tiempo de Wells, bueno, ahí podríamos decir que explora conceptos de dimensiones, ¿no? De lo desconocido. El Aleph de Borges, ese punto del espacio donde se reúnen todas las cosas simultáneamente en el mismo momento, si tienes mucha imaginación, lo puedes asociar que también ahí, en el medio de todo, y continuamente, que está sucediendo en este instante, en el mismo momento, un punto donde sucede absolutamente todo, se puede asemejar a neutrino. Eh, Ubik de Philip Dick es sí, juega con el tema de la percepción, de lo que es visible y no visible. Italo Calvino, Las ciudades invisibles, también podemos decir, bueno, obviamente Clark. Stanisław Lablem en Solaris, también, yo creo que la película que luego hizo Tarkovsky. Es decir, y hay un montón me imagino que este el enigma de los tres cuerpos, que se ha hecho la serie por los creadores de Juego de Tronos,
Pero no te podría decir, mira, realmente esta es una reflexión y una especulación con una base científica creíble, verosímil, ¿no? Verosímil, como la ciencia ficción dura, donde trata de los neutrinos, ¿no? Te regalo un argumento. Y es que una civilización muy, muy avanzada nos quiere enviar una señal, pero solo quiere que la entendamos si somos suficientemente avanzados. Entonces deberían codificarla en neutrinos, porque detectar neutrinos es tan difícil que solo lo puede hacer una civilización avanzada. Muy Sería una bien, forma bella de decir, estamos maravilloso. aquí, Sí, sí, enviar una serie de neutrinos con una cadencia muy específica. han programado, Oye, digamos, la matrix de la civilización que nos quiere enviar el mensaje estaría, si bien entiendo, en neutrinos. codificada en neutrinos, Ahí programada está. en Sería una neutrinos. idea, ¿eh? Para Por una Dios, o película, ¿eh? sea, sí, sí, en neutrinos. Sí. Oye, he dicho que hay muchos neutrinos dando vueltas. Entonces me gustaría decir por qué. Bueno, la primera razón cercana es que se producen constantemente en el Sol. Se llaman neutrinos solares. Y fue una gran controversia porque si haces el cálculo de cuántos deberían salir, se detectaban muchos menos. Y eso duró yo estudié y nunca se había resuelto la carencia de ciertos neutrinos solares. Luego se ha entendido que lo que pasa es que como oscilan, porque tienen masa, entonces acaban yendo a especies que no sabemos detectar bien. Entonces, esa es la razón de fondo, los neutrinos solares. Pero lo más importante es que se produjeron brutalmente en el origen del universo, en el Big Bang. Entonces, es una de las predicciones que no hemos logrado confirmar más bellas que hay en la física. Y es que tenemos de aquella explosión el remanente de la luz, que va por todo el universo, que está a lo que llamamos una temperatura de 2,7 Kelvin, la luz, los fotones, la radiación de fondo cósmica es de 2,7. Pero nuestro modelo nos dice que debe haber una a la raíz cúbica de 11 cuartos. Y eso es 1,95 Kelvin. O sea, tenemos una predicción brutal de si entendemos el Big Bang. Si lo entendemos bien, tiene que haber una brutalidad de neutrinos a 1,95 kelvins. Pero tienen tan baja energía, es tan difícil de detectarlos. Son neutrinos de baja energía, es literalmente imposible. Y hasta día de hoy yo siempre pensaba que a ver si antes de morirme han sido detectados, pero hasta día de hoy no hemos detectado, no Si hemos tú, logrado detectar. si tú tuvieras que elegir algo que te gustaría entender antes de impartir clases en otra galaxia, eh, ¿qué elegirías? El bosón de Higgs para saber realmente No. de qué va o los neutrinos? O los Eh, acciones. Seguramente el bosón de Higgs estaría arriba de todo, pero me gustaría saber si los quarks, ah, cuál es la razón por la cual vienen en tres colores, o sea, si los quarks tienen estructura también. Esas serían mis preguntas. No, no, Si no, me no. dejan un día estar un ratito, un café con el creador, le diría, oye, vamos a ver. Me han mareado la cabeza un montón. Ahora vamos a ver, ¿el Higgs qué? Eso me gusta porque creo que le gustaría, ¿no? Es decir, un café con Dios. Claro. Sí, un café y decir, oye, no hay Sí, mal rollo aquí, es solo claro. que me Sí, has sí. tenido mareado Sí, exacto. toda la Sí, vida sí. dándole vueltas, aclárame de qué va la solución. Sí. Yo siempre lo he dicho, a mí me sabe mal morirme mayormente por saber de qué va todo esto. O sea, a mí lo demás, saber de qué van las guerras y si Rusia o tal, no, eso no me importa nada. Pero saber, ostras, es lo que tú has preguntado, el Higgs, la materia oscura, Bueno, el, una de las respuestas del creador, me imagino, no sé, lo siento, es una herejía, podría decirte, tranquilo, José Ignacio, que ahora te convertirás en un leptón. leptón.
Bueno, con la barriga que tengo soy un barión, que es algo pesado. No un leptón, no, barión. Barión. Bueno, nos queda otra controversia. Es que los neutrinos son el caldo del cultivo. Sí, es donde So- so- si hubiera radio neutrino, sería la radio donde siempre hay un follón allá y todo el mundo peleándose, Radio ¿no? neutrino, Es muy bueno eso. Salieron varias ideas para la gente y los influencers que quieran hacerlo, increíble, radio neutrino. radio Siempre hay un neutrino. follón en radio neutrinos. Siempre hay un follón Sí, y además nada puede ser demostrado porque todo claro, es sí, sí, indetectable. Radio neutrino diría corrupción en la no sé qué, sí, pero es indetectable. sí. Bueno, la última controversia que te quería. Hay un par más, pero hay otra que es brutal. Si el neutrino es o no es su propia antipartícula. Como es neutro, el fotón es neutro, es su propia antipartícula, pero podría no ser así. Puede ser así, puede no ser así. Si es su antipartícula, se le llamaría neutrino de Majorana, en honor a un científico llamado Majorana, y si no, se le llama de Dirac. Y yo no sé cuánto dinero ha gastado la humanidad en saber esto. Y no tenemos todavía la respuesta. En España han habido experimentos en Jaca, bajo las montañas de Canfrán, ahí, y nada, sin resultados. No lo sabemos. No sabemos si el neutrino es su propia antipartícula o no. Hay una cosa que se llama neutrino doble beta decay, desintegración beta doble sin neutrinos. Si eso se ve, pues resulta que es de mayor A, y si no, es de Dirac. Y no lo sabemos, Juan. A mí me hace gracia cada vez que la gente me dice que la ciencias exactas. Sí. ¿Exactas de qué? ¿De qué? Coño, exactas. Para mí exacto es 2 y 2 son 4, sí, eso es, pero la ciencia que me ha tocado a mí, desde luego, no es exacta. De hecho, no sé si la gente lo percibe, pero es súper pasional. O sea, hay verdaderos campos que opinan que debe ser de Majorana o debe ser de Dirac. Y que hay peleas a muerte, ¿no? No, yo En fin, ya me imaginé, digamos, ese nivel al que ha sido expuesto, digamos, bueno, en múltiples reuniones, me imagino, por una comida que tuvimos una vez eh, creo que fue, sí, en Singapur, creo que fue, donde yo te dije una barbaridad sobre bueno, hicimos un programa después sobre eso, sí, sobre los atlantes, los lémures, etcétera. sí, Y sí, toqué sí. como una fibra Ah, sí, sí, tuya, sí. sí, toqué como una Y fibra salté, tuya, ¿eh? Salté. sí. Y entonces, claro, imaginé que el nivel de pasión, de defensa y de intensidad que hay que aplicar, digamos, en los grandes cónclaves de científicos de primer nivel, ¿no? Digamos, no es un lecho de rosas, ¿no? Aunque luego, bueno, No, 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 se no, no. pueden ir de copas y comer y ser todos amigos, pero a la hora de la verdad son, ¿no? Discusiones tensas, quizá, ¿no? Mira, al que le han dado el Nobel ahora, han dado el Nobel a tres, ¿no? ¿El Nobel de Devoré qué? ¿De química o de de física, física? lo dieron, Sí, el de de física física. anteayer, sí. Sí. Devoré es un científico incuestionable, magnífico. El norteamericano, Martinis, es un broncas, pero es un broncas. O sea, siempre es un broncas. O sea, yo, a Así, mí sí, hace nada, un año, me pedían en Singapur que por favor que estableciéramos relaciones con él. Yo le conozco desde hace años y es un broncas. Yo les dije, no, 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 yo con este hombre yo no quiero tener nada porque o sea, todos tenemos ego, ¿eh? Juan, claro, seamos claro. sinceros. Tú Sí, tienes tu sí, ego, yo tengo un ego, todos son egos monumentales. No, no, no. sí, Ahí el claro. Empire State de ego. O sea, ese hombre es un ego galáctico.
No, yo me parece muy Y, bien que le den el y Nobel. además no tiene, digamos, no tiene estilo, porque tú puedes, digamos, soportar egos galácticos y aprender de ellos, pero si tienen estilo, ¿no? O sea, tiene un elemento que quiere imponer, o sea, digamos, un poco como un Sí, sí. elemento, un No, elemento ese de pasional, todos, ¿no? ¿No? sí. No es un Nobel que de los que, igual que a Deboré me parece muy bien, a él, ¿qué quieres que te diga? Tampoco creo que su contribución ha sido la pera limonera. No, no. Ya ves que tenemos opiniones, nos peleamos, no había que dárselo, había que dárselo a Ignacio Cirac, en fin, había. O sea que Bueno, oye, ha habido chismorreos en la comunidad científica estos días. sí, siempre. Es que el Nobel solo se puede dar a 3 personas y por algo publicado. Y tiene que estar muy definido. Entonces, no cabe mucha gente. Y grandes, grandes resultados ya no hay. Ahora son resultados de finura, ¿no? Claro. Entonces, ya hay mucha más gente que es candidata. No estamos en los tiempos de Heisenberg o de algo así. Entonces es opinable, ¿sabes? Y por eso están controvertidos los premios Nobel. Y dime una cosa que me interesa mucho, ahora nos vamos un poco al tema, pero seguramente tú la sabes. Es decir, el comité de científicos del Nobel, para precisamente lo que dices tú, estar actualizados y opinados, es decir, no solamente deben ser ellos, sino que tienen que tener asesores de primer nivel para no equivocarse, ¿no? Se envían 1000 cartas, no sé cuántas, digo un número, pero podrían ser 1000 a la comunidad de cada campo y se les pide candidatos. O sea, ellos sondean a los Ah, científicos de la Tierra vale. y reciben. Y claro, hay una lista de los 20 que más votos reciben y entonces los van analizando uno por uno. Vale. Luego hay ciertos criterios que no están escritos, pero dar siempre a 3 personas para maximizar el número de nobles, rotar en campos. Si un año se le da a corrientes superconductoras, como ahora, pues el próximo año será para otra cosa, ¿vale? Y así de esta manera se va haciendo. Y luego tiene que estar publicado, que no vale el decir, oye, que yo lo dije en un congreso, como ha pasado. Ah, Como ha sí. pasado, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, la libertad asintótica fue anunciada por un joven investigador en un congreso y luego los norteamericanos se volvieron y escribieron el artículo 3 norteamericanos. Entonces, claro, lo correcto hubiera sido dárselo a quién, a 4 personas, pero no se puede. Entonces tuvieron que inventarse el Nobel de las 3 personas, a pesar de que ellos lo escucharon y luego lo calcularon, y luego a él le tuvieron que dar el premio por otra cosa, un tío muy bueno, Tuft, que ha hecho muchas cosas. Bueno, Bueno, es Nobles, muy, me falta todavía decir la masa del neutrino. sí. Y quisiera que te hagas la idea de lo poco que sabemos que pesa. Un protón pesa, en las unidades que usamos se llama mega electron volt, 900 y pico. El electrón pesa 1800 veces menos que el protón. El electrón pesa 0.511 megaelectron. El neutrino es 1 millón de veces menos que el electrón. ¿Vale? Tenemos cotas de que la suma de los 3 neutrinos es mayor que 0, es decir, que tienen masa. Pero las masas específicas de cada uno, todavía a día de hoy, solo tenemos aproximaciones. O sea, fíjate si es difícil que después de todo el rollo que te he pegado y todos los experimentos que se hacen en la Tierra y todo, todavía no sabemos con precisión las masas de los Pero sí que tienen una masa, masa. eh, Tenemos evidencia por las por- oscilaciones de neutrinos, sabemos que tienen masa. ahora mismo sería Claro, la masa más pequeña detectada, ¿no? detectada indirectamente. Es uno de Sí, estos claro. fenómenos que te tienes que creer tu propia teoría. Ah, O claro. sea, lo que hacemos es ajustar Te los términos de la autovalidas. ecuación. Sí, sí. Sí. Y por otra parte hemos detectado cosas como cuando hubo la supernova 87A que tenía que enviar un flujo de neutrinos y sí, detectamos en el día aquel una decena de ellos aproximadamente y era consistente con que viajaban a velocidades un poquito diferentes porque tenían un espectro de energías. Bueno, es técnico, pero ese me la sé porque estaba en MIT en esa época
y recibimos la llamada del Departamento de Defensa diciendo, no sabemos qué ha pasado, que hemos detectado algo raro en en nuestros satélites. Y fue la explosión de fotones, ¿eh? No la de neutrinos, que habían invadido naturalmente a los satélites militares. Y estaban llamando a MIT para preguntar, "Oiga, ¿qué ha pasado en el universo? ¿Ha pasado algo?" Y nosotros, sí, sí, ha habido una super... Bueno, Caramba, ha habido una supernova. está bien que haya, digamos, me parece maravilloso la idea de un comité de tranquilizadores, porque realmente, no, claro, es que los militares, todos los militares, Sí. más los políticos y todos, son de gatillo rápido. O sea, Estaban a punto de invadir Rusia ya. Es decir, nos han enviado... No, 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 que no son los rusos, ¿no? bueno, claro. Ha No, sido una supernova. eso es una broma, pero realmente es milagroso que todavía existen, ¿no? De alguna manera ciertas, todavía Bueno, cortafuegos, cada sí, vez menos, ¿o no? sí, sí. Radio Neutrino tendría que tener una sección de llamadas telefónicas. Sí, oiga, es que somos los del satélite, estamos a punto de tirar la bomba atómica porque nos han atacado los chinos y queremos Sí, cerciorarnos, decir, no, 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 es que hay supernovas que envían sí. esa radiación. Por lo tanto, para hacer ahora, Me para río solo. ya decir Sí. un wow final, sería, a ver, por favor, estéis informados de todo lo que está pasando en el universo antes de tomar una decisión idiota y mortal. O sea, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Es fascinante. Es Oye, fascinante que pendemos de un hilo. O sea, sí, bueno, y te cuento las historias que me han llegado de los rusos ahora. Oye, Juan, sí, ya está. aparte de tener la radio neutrino, que creo que es el gran Radio avance de neutrino. hoy, Sí, sí, sí. Creo que si en alguna vez en el futuro hacemos algo, se llamará radio neutrino. ¿cuál- vamos a ir cerrando Sí, sobre esta idea de lo casi indetectable. sí. Bueno, ¿Qué reflexiones? mm, esto de que me fascina, lo seguiré estudiando. Hemos dado un paso más. Yo creo que es de alguna manera una segunda parte de viaje al núcleo del átomo, ¿no? Que complementa un poco porque hemos dado un paso más. Nos queda por venir el de los taquiones. Después hay que inventar, te la tienes que inventar, aunque sea imaginaria, qué podría venir después de los taquiones. Y yo pensaré naturalmente, con mi imaginación desbocada, qué puede venir después de los taquiones que tú has inventado. Y no sé, me encanta, me encantó el programa, les puede encantar a 10, pero yo estoy realmente feliz siempre de tener este momento de la semana donde somos indetectables. Nos hemos ido lejos, hoy. Sí, Lejos, 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 lejos y cerca, Si porque sí, alguien, ahora está, mira, sí, aquí vamos a hacer, es que en mis manos, en las tuyas, estamos siendo atravesados. sí, Benditos neutrinos, no los conocemos, pero por las benditos, dudas. benditos. No, pero es otro ejemplo de cuantísimas cosas hay fuera de nosotros, del día a día, y estamos obcecados con discutir las mismas minucias, Sí, y los grandes... somos el Titanic, ¿no? Nos pasamos tocando el violín mientras se hunde exacto, exacto. y aquí, o sea, ¿cómo podemos vivir sin saber la masa exacta de los neutrinos? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, O haber claro. detectado ¿Cómo se le esto. ocurre a usted, ¡Qué vergüenza! ¡Qué claro, que se vergüenza! ha levantado de la ¿En cama qué y no orden, sabe nada de qué orden neutrinos? de prioridades es ese que no le Claro, importan los neutrinos? deje ya Pero de bueno, preocuparse por su sí, vecino. taquiones de la marinera y déjame que te diga que materia oscura Bueno, daría, bueno, bueno, daría para mucho, ¿eh? Y vamos a energía ir, oscura, no hablo, sí, sí, ahora cada no te vez, creas que ahí hay tela. Pero bueno, algún día, algo de biología, ¿no? Podríamos hablar. Pero ahí bueno, también tenemos mucha tela, sí. sí, sí, sí. Sobre todo ahora que Bueno, Juan, no sé quién está haciendo experimentos con unos pobres ratones, como siempre, las cobayas, que sí, están tratando de ver si realmente se comunican telepáticamente. Bueno,
Bueno. Ok, Juan, un Vale, placer como siempre y sí, nos vemos, ¿vale? Ok, hasta el último neutrino. está bonito. Adiós, Chao. hasta luego. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Neutrinos.